Como todos saben, en este vasto e insignificante mundo no todo es color de rosa, o más bien, en cualquier momento puede ocurrir un desastre, tragedia o suceso indignante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aquello es blanco de la pendejez humana? Pues bien, de eso hablaré hoy, porque así como en la vida hay sus pros y sus contras, cuando se trata de algo triste o catastrófico también se da esto. En otras palabras, la gente que siente esa emoción dolorosa y la gente estúpida que hace de la tragedia algo burlesco. En este vídeo citaré varios ejemplos sobre aquello, desde lo general a lo particular. El tema de abuso es bastante sonado tanto en la vida real como en internet, y el abuso a personas indefensas no se queda atrás. Básicamente es una serie de actos que promueven la burla o mofa a personas por una enfermedad mortal, su apariencia física o simplemente por su sensibilidad. Aquellos desperdicios de aire que lo hacen es para creerse la gran cosa o lo mejor del mundo, cuando esos mismos son peor que basura en este planeta, faltando el respeto de una manera tan baja a quienes están en padecimiento, y lo peor es que suele haber más inadaptados que les siguen la corriente a los primeros que hacen de esto una burla. Un ejemplo de esto es poniendo comentarios estúpidos en publicaciones sensibles con respecto a enfermedades mortales. Es bien sabido que la crueldad animal es uno de los actos más indignantes, perversos y malévolos que pueden hacer las personas, y de hecho yo estoy en contra de ese acto tan bajo, pero en fin, es triste y hasta da impotencia pensar en el terrible sufrimiento que sienten los animales cuando son maltratados de maneras aterradoras y chocantes, pero es mucho peor saber que hay personas severamente inestables que piensan que esto es divertido, que dicen que no es la gran cosa o simplemente apoyan este tipo de actos, y la verdad pierdo esperanza en la humanidad al saber que cuando, poniendo un ejemplo, se difunden casos de esta índole, en la que no falta el estúpido de turno que empieza con sus pensamientos innecesarios o de plano muy incoherentes. Esto puede pasar en cualquier lugar y de cualquier manera, desde terremotos hasta tornados y huracanes, pero en fin hay veces que algunos charlatanes empiezan a publicar contenido engañoso sobre un desastre natural, es decir, empiezan a inventarse cosas que no ocurrieron o simplemente no se correlacionan con lo sucedido, aunque no parezca una burla. De hecho es una total falta de respeto y un agravio para las personas que han pasado dolorosos momentos mientras se desencadenaba una catástrofe. La verdad es increíble que haya gente tonta que no respete el dolor ajeno durante este tipo de sucesos. Ahora pasaremos a lo particular o temas específicos, dando detalles de cada uno. El día lunes 26 de abril de 2021 el youtuber Auronplay pasó por un catastrófico momento, y es que su gato, conocido como Don Gato, había perdido la vida tras una larga lucha contra una enfermedad degenerativa. La triste noticia la publicó en redes sociales y la verdad me pareció inadecuado, en el sentido de que se debe sufrir en silencio, porque desafortunadamente vinieron los imbéciles de turno a burlarse a este suceso por medio de memes sin gracia, comentarios o vídeos estúpidos, y alteraciones no deseadas a las fotos del gato. La verdad, estas acciones fueron indignantes. El día lunes 30 de agosto de 2021 se dio la lamentable noticia del fallecimiento del youtuber Tom11. Ante esto su familia y todas aquellas personas de buen corazón, incluyéndome, quedamos consternados y muy tristes ante esto, pero como a la vez el chico era odiado de manera injustificada e incoherente, no tardaron las burlas. Primero fue el youtuber odioso llamado ShelosLife, seguido de los nenitos severamente perturbados que dijeron alegrarse de su muerte, publicaban comentarios y vídeos muy detestables faltando el respeto a la familia de Tommy y el luto de la peor manera. Estos tres sujetos habían cometido un acto bastante fuerte, se trata de matanzas. Devon había hecho un tiroteo en su escuela, Cameron había atropellado a una mujer y su hija con su auto, e Isabella había apuñalado a su madre, pero lo que tienen en común estos tres es la bola de idiotas sin vida social que los idolatran simplemente por ser guapos entre comillas, haciendo los llamados edits en TikTok y recibiendo el apoyo de personas igual o más trastornadas mentalmente, y cuando se dio a conocer sus condenas, el trastorno de aquellos idiotas se elevó a un grado tal que pedían su libertad a gritos, lo equivalente a pedir a gritos la atención que no se les da en casa.
Esta situación posiblemente se agrave, pero confiemos en Dios en que no sea así, pero en fin, esto nos lleva a YouTube. Cada vez que una persona reconocida en la plataforma publica noticias del suceso, siempre aparecen los llamados spammers, pero lo que algunos hacen es completamente descarado. Algunos de estos inadaptados se aprovechan del conflicto ruso-ucraniano para pedir seguidores y lo peor es que hay gente que cae en sus trampas. Esto sin duda es ser un rastrero de peso, aprovecharse de tragedias para ganar fama, pero lo único que ganan es repudio por su falta de ética y respeto ante esta situación crítica. En conclusión, cada vez que haya un momento triste o catastrófico, nunca faltará la gente pendeja que se aprovecha o se burla de dicha situación. Así como todo en este mundo tiene sus pros y sus contras, y aunque se pierda la fe en la humanidad, por lo menos este tipo de taraditos existen en cantidades miserables como sus vidas.